comienzo a grabar la sesión del día de hoy. El día jueves hubo un cambio de planes, digamos, a propósito eh, de las dificultades que estábamos presentando respecto a cómo desarrollar el proceso de construir una demostración. Y esto se aplica no solo a este curso, sino en realidad a cualquier curso que uno tenga o cualquier trabajo matemático que tenga que realizar, el hacer la demostración. Eh, y quedó una tarea, yo la subí al aula virtual, esa tarea, o por lo menos subí el archivo de la última clase. No sé si están viendo esos archivos, o sea, si se están descargando esos archivos. Voy a proyectar para eso mi pantalla completa. Está aquí en estas anotaciones de la clase del 26 de noviembre. Estas anotaciones extra. Ya no son propiamente tal apuntes, son apuntes propiamente tal. Um, pero sí son útiles. Estuvimos trabajando con algunos ejemplos y quedó esta tarea. Demostrar que los ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Es decir, que juntos son un ángulo extendido, o sumados son un ángulo extendido. Entonces, la primera pregunta de la clase es, ¿lo hicimos? ¿Se hizo, no se hizo? Si no, tal vez. No, no, profe, yo ayer nos juntamos con el Mati por Zoom para verle igual y nos fuimos muy creativos. Ya. Pero lo intentaron, eso es lo importante. No vimos. ¿Ya? ¿Sí? Es que mira, eh, AD y BC son paralelos. En realidad los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos por definición. Entonces no es muy complejo demostrar que... voy a abrir GeoGebra todo esto para que... Porque hoy día vamos a tener el taller de GeoGebra que no tuvimos el jueves. Geometría, GeoGebra. A ver, ya. Entonces, teniendo este paralelogramo, ejemplo de paralelogramo, no es muy difícil que si extendemos, por ejemplo, este lado a la recta, este ángulo y este ángulo, digamos, el exterior ahí, son congruentes. Esos dos ángulos son congruentes. Y al ser congruentes, yo puedo decir que la suma de esos dos ángulos son un ángulo extendido. Entonces, por ahí va la demostración. Así que, teniendo, vamos a poner aquí en el texto A, esto tiene que quedar grande y en látex, para que no sé por qué se ve más bonita esa letra. AP, C y D, ABCD, digamos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, vamos a decir. ¿Por qué son importantes esos ángulos? Alfa, que sería el alfa y beta, son los que hay que demostrar que son suplementarios. Y para eso nos vamos a ayudar del ángulo gamma. Entonces,
Entonces, demostración. Sea el paralelogramo, A, B, C, D, como muestra la figura. Figura. Esta figurita. Vamos a ver bien entrando. ¿Ya? Se extiende el lado AD AD. Y se tienen los ángulos alfa, beta consecutivos y gamma suplementario de beta. Ya, suplementario de beta. Los ángulos alfa y gamma son, ¿qué tipo de ángulos son? ¿Son congruentes? Alfa y gamma. Sí, Sí, profe. dice, son, ¿y por qué son congruentes? ¿Cuál sería la justificación? ¿Cuál sería la justificación de esa congruencia? Porque son, por ser correspondientes, entre paralelas, cruzadas, entre paralelas interse intersecadas por una transversal. Ese es el principal motivo de que esos dos ángulos sean congruentes. Entonces, al ser congruentes, entonces, por transitividad, alfa y beta son congruentes. Alfa y beta son congruentes. Entonces, como habíamos dicho, el proceso, primero me hago el dibujo, luego veo el dibujo, veo aquí qué puedo usar para demostrar lo que necesito. Necesito demostrar que todos son suplementarios, o sea, que suman un ángulo extendido, y reviso los teoremas que tengo de antes. Dicho eso, quedó ahí la tarea, yo no la voy a guardar, sino que dejamos esa especie de instrucción para que igual ustedes lo intenten, escribirlo, intenten escribirlo de forma más formal. Y quisiera tener el taller 2. Mira, el taller anterior, que esta era el tema de la poligonal, um, se resolvía de una manera bien sencilla, o sea, no una manera muy sencilla, pero sí era necesario que recordaran algunas cosas que habíamos visto. Por ejemplo, nosotros teníamos la ecuación del segmento, en la que si queríamos un segmento que fuese desde A hasta B, necesitábamos que ese segmento
fuese regido por un deslizador que vaya desde 0 hasta 1. Entonces siempre era el inicio menos el deslizador multiplicado por el inicio menos el final. Entonces con eso teníamos un puntito que viajaba entre A y B. Pero si yo quería hacer otro puntito que después de eso viajara entre B y C, necesitaba hacer un punto que cuando el deslizador esté en 1, esté en B. Y cuando el deslizador esté en 2, esté en C. Entonces debería ser BC igual a B, que es el inicio, menos el parámetro. Pero el parámetro le vamos a restar 1. Porque necesito que vaya siempre entre 0 y 1. Pero aquí el deslizador técnicamente va a ir entre 1 y 2. Entonces le tengo que restar 1. Por B menos C, que sería el final. Y fíjense lo que pasa. Esos dos puntos se encuentran en B. Entonces, ¿cómo hago que pareciera que el punto pasa desde B hasta C? Me voy a las condiciones para que el objeto aparezca. En las propiedades del objeto, en avanzado, condiciones para que aparezca el objeto, este va a aparecer siempre y cuando el deslizador sea menor o igual que 1. En cambio, este va a aparecer siempre y cuando el deslizador esté entre 1 y 2. Y fíjense cómo lo escribo. Al hacer enter, me cambia la condición ya a una condición lógica. Entonces ahora parece que este puntito cambia, se mueve. Lo único que habría que hacer es quitarle la etiqueta a los dos puntitos para que no aparezca el nombre y no se note que son dos puntos distintos. Pero parece ahora que se mueve. Y si tengo un tercer punto, tendría que ser ahora CD igual a C menos el deslizador menos 2 ahora por C menos D. Le quitamos el rastro, la etiqueta, y en las propiedades le ponemos que va a aparecer mientras el deslizador esté entre 2 y 3. Pero tenemos un puntito que recorre esos 3. El resto de la poligonal no lo vamos a abordar porque es básicamente lo mismo. Pero para hacer el segmento, ahora solo tengo que hacer primero el segmento que va desde A hasta este puntito. Espérame, que vamos el etiquetado, ningún objeto nuevo. Este objeto tampoco quiero que tenga etiqueta. Entonces se construye este segmento, pero fíjate, sigue para allá. Así que este segmento tiene que aparecer siempre y cuando el deslizador sea menor que 1. Pero ahí tengo el otro problema. Llego ahí y desaparece. Entonces voy a crear otro segmento que va a estar fijo entre A y B, y este segmento va a aparecer al contrario que el anterior. Si el anterior aparecía cuando el deslizador fuera igual a 1, menor que 1, este va a aparecer cuando el deslizador sea mayor o igual que 1. Entonces ahora tengo esta primera parte resuelta. Vista gráfica. La primera parte resuelta. Después construyo el nuevo segmento entre B y C, y este segmento en las propiedades va a aparecer igual que el punto cuando el deslizador esté entre 1 y 2. Y un segmento que va entre B y C que aparezca siempre y cuando el deslizador sea mayor o igual que 2. Entonces con eso resuelvo el segundo problema. Tin, tin, y quedó ahí. Nos faltaría el último.
el que va desde C hasta el polígono, hasta el puntito. En sus propiedades va a aparecer siempre y cuando el deslizador esté entre 2 y 3. Y el segmento final, que va a quedar construido ahí, que va a aparecer solo si el deslizador es igual a 3. Y con eso resolví el tema de la poligonal, pero aquí con 3. Lo importante de este taller no es que ustedes aprendan a hacer la poligonal, sino que aprendan a resolver un problema que involucra este caso particular de la poligonal. El contenido matemático llega a ser casi irrelevante para nosotros, porque lo importante es que usted tiene un problema y tiene que solucionar ese problema. ¿Cuál va a ser el siguiente problema? Lo siguiente que vamos a ver. Nosotros tenemos entonces el deslizador, que con ese trabajamos, pero también hay otras cosas que tiene GeoGebra, y una de ellas es la casilla de control. La casilla de control requiere que seleccione una posición. Yo voy a seleccionar esa posición, pero me dice que le pongo un nombre. Le vamos a poner casilla 1. Y luego aparece la opción de objetos a seleccionar en la construcción o en la lista desplegable. No hay ningún objeto para seleccionar. Así que si yo aplico esta casilla por ahora no va a hacer nada, que no está anclada en ningún objeto. Fíjense que cuando la marco aparece true, verdadero, y cuando la desmarcamos aparece false, falso. Vamos a agregar un objeto, esos 3 puntitos, y vamos a poner una segunda casilla 2, y a esta casilla 2 le vamos a asignar el puntito A y el puntito C. Entonces fíjense lo que va a pasar. Cuando desmarco la casilla desaparecen esos puntitos, cuando la marco aparecen esos puntitos. ¿Qué pasará con el puntito C? Si me voy a las propiedades del puntito C en avanzado, la condición para mostrar el objeto es B. Mira, y B el segundo valor. Entonces, si en vez de B yo borrara el B y pusiera el A, que es el primer valor, ahí haría que la primera casilla sí marque algo, sí haga algo, que está haciendo aparecer y desaparecer ese punto. ¿Ya? Ahora, veamos este puntito B. Este puntito B. ¿Qué tal si le pongo A y B? Cuando pongo 2 veces el I inglés, me lo va a transformar en un I de la proposición lógica. ¿Y qué significa que este punto aparezca según A y B? En términos de la lógica bivalente, que ambos tienen que ser verdaderos para que aparezca este punto. Con uno que cambie, desaparece. Podemos tener otro punto cuya condición de objeto sea A igual a falso. O sea, este punto D va a aparecer cuando la casilla 1 esté desmarcada. Otra forma de escribirlo sería, este punto lo vamos a poner con la casilla E, pero le vamos a poner este símbolo, que se hace con el Alt GR y el botón que está a un lado del 1. Ese símbolo sería el no lógico, o sea, no E. Operación lógica ilegal. Ya, no E. Y a ver si. No me deja usar el. No me deja usar el no por ahora. No hay. Por eso, porque la. Ya, no he dicho nada. Tienes toda la razón. Es el punto E. Propiedad de objeto. Decía no A, por ejemplo, o no B. Ahí sí.
Ahí sí me deja usar el no. Y fíjate, hace lo mismo que la casilla 1 con este punto. La marca aparece cuando están desmarcados. Entonces, estas casillas pueden hacer que los objetos aparezcan o desaparezcan. Voy a dibujar un polígono por aquí. Ya este polígono, voy a seleccionar todo el polígono, clic derecho, propiedades del objeto, y en condiciones para mostrar el objeto voy a poner una conjunción lógica. Voy a intentar poner no A y, y no B. Ya. Y la proposición lógica que yo ponga me la va a respetar. Y admite un montón de proposiciones lógicas a partir de el y, el o y el no. ¿Cuál sería el o? Vamos a poner aquí para el o, vamos a poner una elipse. Y a esta le vamos a poner el o. El o se hace con los palitos del valor absoluto. Esos palitos los va a encontrar en el mismo botón con el que utilizamos el no. Y cuando aprieto enter, me lo cambia por el o de la conjunción lógica. O sea, esta elipse va a desaparecer si las dos casillas están desmarcadas. Entonces, disculpen, están ladrando los perritos acá afuera. Aparecen y desaparecen según estas conjunciones lógicas. En este punto, ¿alguna duda, pregunta? Lo que estamos explicando es muy extraño, no tiene sentido, sí tiene sentido, no sé. Entonces, vamos a hacer nuestro tercer taller. Y lo vamos a dejar aquí. Lo primero que voy a hacer es este taller 2 de la poligonal. Hay personas que se atrasaron un poquitito y no alcanzaron a subirlo. Voy a habilitar una entrega excepcional para quienes lo tienen pero no lo han subido durante media hora. O sea, hasta las 9 de la mañana de hoy. 25 hasta el 1 de diciembre a las... ¿Profe? ¿Sí? Yo le había enviado un correo, lo subo ahora en esta media hora igual. Sí, Lo mejor había porque enviado sí, ya. sí, es que a mí me sale más fácil revisarlo todo junto en el aula virtual porque ahí ustedes ven la nota inmediatamente. Ya, Matías, si tú lo cambias y lo envías, va a contar tu entrega como una entrega atrasada y no te conviene. A menos que el error que quieras soslayar sea muy, muy grave, pero ya, vamos entonces a agregar el taller 3. ¿Ya? Taller 3, agregar una nueva actividad, que es una tarea. Taller GeoGebra número 3. Y este taller será de las casillas de control.
¿Qué va a hacer? En, va a mostrar, o sea, nos va a mostrar va a mostrar los tipos de cuadriláteros que existen. Por ejemplo, trapecio, eh, cuadrado, paralelogramo, etcétera, ¿ya? Mediante casillas de control. Es decir, cada figura tendrá asociada una casilla y si quiero verla, debo hacer clic en ella. Debe tener cuidado con que aparezcan demasiadas cosas en la pantalla. El problema a resolver es cómo evitar que se marquen dos casillas simultáneamente. ¿Ya? La fecha de entrega, si estamos bueno, el próximo taller va a ser oh, la semana del 14 de receso, ¿cierto? Así que vamos a dejar la entrega para el miércoles 23 de diciembre a las 23:59. Así yo celebro Navidad revisándole sus tareas. Y con 23, 24, 25 hasta el 1, 2, 3, hasta el 20, hasta el sábado a las 23:59 la última entrega para quienes se atrasen, ojalá no se atrasen. ¿Ya? Número de archivos subidos, uno solo. Calificación va a ser por puntuación y va a ser mediante una rúbrica, que es la rúbrica la misma de siempre. Este formulario tiene campos obligatorios. A ver. Ah, no, no quiero recordarme que me calificaron. Ahí está. Y para eso les voy a dar una pequeña pista. Yo puedo, si voy aquí a la casilla 1 o a la casilla 2 y hago clic en ella, la casilla 2 también tiene condiciones para aparecer o desaparecer y puede depender de la casilla A. Entonces, de tal forma que si yo hago clic en la casilla 1, la casilla 2 aparezca. De la misma forma en que puedo poner no A. De tal forma que si yo hago clic en la casilla 1, la casilla 2 desaparezca. ¿Se fijan? Así si pongo clic en la casilla 1 y le pongo no B, en este caso, no puedo tener las dos casillas marcadas al mismo tiempo. Porque cuando clic en una, desaparece la otra. Vea cómo lo utiliza para los tipos de cuadriláteros. Si tiene dudas sobre cuáles son los tipos de cuadriláteros, puede guiarse con el libro de geometría que está en el aula virtual, el libro de la biblioteca Arrayán. Digo, la editorial Arrayán. ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos?
Bueno, al parecer no hay dudas, preguntas. Chicos, sería todo por la clase de hoy. Los dejo trabajando en eso en estos 20 minutos que quedan. Esa es la idea. Tuviésemos la presencialidad, no nos pondríamos a trabajar en el laboratorio. Y eso, no sé si hay alguna, de verdad, si hay dudas, preguntas. Buena foto, Alejandra. Ahí es como la rana René tipo Venom. Vale, Raúl, profe, yo quedé rey. ya, Que genial. vaya bien. Ya pues, nos vemos. Cuídense, un abrazo. Chau, chau.